El núcleo creador de la nueva estética está cifrado en las comunidades culturales que han guardado su originalidad primera y que denominamos hace decenios como las comunidades que poseen una cultura que en ciertos momentos históricos se tornan en cultura popular revolucionaria y vuelven a comenzar un proceso creativo, por ejemplo, como el sandinismo nicaragüense, bajo la inspiración de Ernesto Cardenal, que fue nombrado ministro de Cultura y que lanzó todo un movimiento de estética popular, pintando, haciendo escultura, poesía, y entonces es un pueblo que empezó a producir arte propio. O el zapatismo mexicano, con clara conciencia de su creatividad estética, gracias al así llamado submarcos en la literatura, porque tiene una pluma que expresó una revolución social de gran belleza literaria. En estos casos, la comunidad educa al artista y crea lo que hemos llamado una estética obediencial. Es necesario ponerse a la escucha del pueblo y captar el concepto, la experiencia y las obras de arte que el pueblo ha producido a todos los niveles, desde el arte culinario, la comida, hasta el arte textil, el vestido, la arquitectura del pueblo, cuando es auténtica y no suburbana y destruida, o es decir, cuando captamos la creatividad popular estética. En estos casos, la comunidad educa al artista y crea lo que hemos llamado eso la estética obediencial, porque el artista escucha al pueblo y capta su manera de ver la belleza que ha sido negada, por lo tanto es novedosa, expresar simplemente lo que el pueblo ha vivido durante siglos y ha sido negado como el no ser del ser de la estética occidental. Kant, en la crítica del juicio, dice que la obra de arte es un modo de representación que estimula la cultura de las fuerzas espirituales para la comunicación social, que exigen al espectador un juicio estético de gusto, pero que tiene por causa creativa la imaginación como facultad creativa, Einbildungskraft. Claro, piensa en la imaginación de los genios, pero no piensa en la imaginación popular que crea la belleza de una cultura. Y por eso que el genio nace en una cultura y no es un individuo que desciende del cielo con una inspiración genial. No, nace de un pueblo y expresa lo mejor de éste. Por ello, para juzgar los objetos bellos como tales, se necesita el gusto, dice Kant. De acuerdo. Para el arte
se necesita comprender la belleza y para producirlos, la belleza, el genio. Pero vuelvo a repetir, ese genio no es un individuo solitario que crea, sino que es un individuo que en una comunidad expresa la comprensión de la belleza de esa comunidad. Una estética de la liberación debe recordar el testimonio de, por ejemplo, la comunidad maya zapatista. En primer lugar, nos hablan, entre comillas, en un relato, ciertos artistas extranjeros llegaban a la comunidad maya, para esos artistas algo exótico por su arquitectura, el color de sus vestidos y hasta la piel de esos indígenas, por la naturaleza tropical bellísima y abundante, para realizar la teoría del artista, producir una obra de arte acorde con ese contexto maya. El artista en este caso se comporta como un singular y como un genio kantiano. No advierte que su individualismo moderno, al igual que Kant, está determinando su creatividad. Claro que preguntará a la comunidad sobre su historia, sobre sus costumbres, etcétera, para plasmar todo aquello en su obra de artista que viene desde afuera y de arte que ofrecerá a la comunidad como objeto de lujo cultural. Pero a la comunidad de inmediato pone en cuestión a ese artista individualista que viene desde afuera para mostrar una obra de arte, como el pretendido genio, al origen mismo de su creatividad. Y dice el texto de un autor: los hermanos y hermanas pintores de afuera que llegan a pintar lo que ellos querían o pensaban, pero no nos dimos cuenta de que al final no los entendíamos, porque ellos solo sabían lo que iban a mostrar. Fin de cita. El genio tenía su proyecto para la comunidad, pero la comunidad, con plena autoconciencia de ser el sujeto colectivo de la creación artística, debió disciplinar a esos artistas extranjeros llegados a su comunidad para integrarlos a su comunidad, comillas. Después se les pidió que juntos se haga lo que nosotros queremos expresar. Entonces se empezaron a formar equipos de muralistas. El artista que venía a crear un arte para los zapatistas formó parte con los indígenas de una comunidad de muralistas que aprendían a dibujar, pero sus temas con sus colores y con sus capacidades. Es decir, cada equipo de muralistas sin experiencia pictórica, pero con mucha memoria de sus tradiciones, comenzaba a hacer su propio camino estético comunitario. Es de notar la claridad epistemológica de estos artistas populares. El pintor especialista que vino de afuera ahora era integrado, pero para ayudar a los miembros de la comunidad a comenzar a pintar con sus propias reglas y pautas. Es como el cantor que comienza a cantar
con su propia voz, su ritmo, sus reglas. O el constructor que fabrica su casa desde el modo de ponerla en pie según su tradición. O la que confecciona un vestido con los bordados ya conocidos desde el tiempo de las abuelas, etcétera. Es la comunidad, el pueblo, el que ya conoce el contenido de la obra de arte y desea aprender a crearla. El pintor extranjero, hay un dicho que dice: oh pintor, ¿por qué no pintas angelitos negros entre negros? ¿Por qué el pintor pinta angelitos blancos y demonios negros? Entonces el pueblo le dice un poco al pintor: ¿por qué no pintas angelitos negros, buenos? Y a los demonios los pintas de blanco. O es decir, es una crítica del racismo del pintor extranjero. Es la comunidad, el pueblo, el que ya conoce el contenido de la obra de arte y desea aprender a expresarla como obra de arte. El pintor extranjero se ha transformado en el sujeto de una estética obediencial. Como en la política el poder es también un poder obediencial. Escucha al pueblo y obedece sus necesidades para servirlas. El artista también escucha del pueblo los grandes temas que tiene y la manera de expresarlos y los ayuda a expresarlos. Pero entonces el artista es una capacidad creativa obediencial al genio de un pueblo. Dimos vuelta al tema. No es el gran genio individualista, sino la genialidad estética del pueblo. Siendo entonces la comunidad la sede creativa de toda obra estética, como lo que fue siempre desde hace siglos y milenios en todas las culturas de la humanidad. El ser la sede originaria de la capacidad creadora es lo que denominamos analógicamente en la política la potencia estética. La potencia estética es el poder de crear en política lo nuevo. Ahora, en cambio, sería justamente no la potencia política, sino la potencia estética, que debe ser en el pintor profesional una potencia obediencial y en el pueblo una potencia creativa en sí misma, no escuchando a otro, sino escuchando a la comunidad. La comunidad estética no es la que obedece las reglas de los genios kantianos, sino que son los miembros de la comunidad como el sujeto de la potencia estética que crea dando el contenido histórico estético a las obras. Los que obedecen son ahora los genios profesionales transformados en artistas obedienciales. Es el pueblo
el que crea en última instancia. Aún von Beethoven, el gran músico, fue un oyente, un obediente del canto de los campesinos alemanes que festejaban la vendimia junto al río Rin. Su inspiración de Beethoven, el asombro de la aistesis del creador, no le vino por estar en la ópera, sino por la experiencia emotiva y creadora del pueblo simple alemán, que festejaba la vendimia junto al Rin. Y supo escuchar ese canto danzado con un oído estético, educado y genial. Y entonces compone la novena sinfonía y el canto de la alegría, que es realmente una experiencia enorme de la alegría, de la contemplación de la belleza. Y por eso que dice un dicho semita que el maestro cada mañana se despierte con el oído atento del discípulo. ¿Quién es el maestro del maestro? El pueblo. El pueblo es el sujeto colectivo del gusto. Y por esto los gustos en principios son comunitarios. Y dice Kant, no están escritos los principios de un pueblo. El gusto. Sí están escritos. Es lo que le gusta a un pueblo. Y el genio lo realiza plenamente, pero a partir del gusto de su pueblo. Así como un árabe gusta una tortilla de trigo de una cierta forma y con una cierta manera de cocción o de cocina, y un azteca le gusta la tortilla de maíz de otra forma y consistencia. Los gustos son culturales, comunitarios, aunque pueden haber diferencias individuales dentro de la comunidad, solo en ciertos aspectos y como excepción. Por lo tanto, Kant no tiene razón. Los gustos tienen principios y los principios son los gustos de un pueblo. Pero no es cierto que sobre gustos no haya nada escrito. Dicho juicio es propio del individualismo moderno, solipsista, ya que siempre responde a una base común solidaria. Es por ello que en una cultura eurocéntrica en los gustos culinarios considera a las de otros pueblos coloniales como comidas primitivas, no comibles, y les causa náuseas, es decir, no son los gustos propios. Ciertamente la estética tiene reglas comunitarias, históricas, pero flexibles dentro de ciertos límites. Y a causa de lo indicado, concluyen los mayas en Chiapas que, comillas, ahora nosotros, o sea, el pueblo, es el que dice qué es lo que quieren que se pinte al artista foráneo que viene a pintar. Y lo toman como propio, lo comprenden, lo pueden transmitir a las nuevas generaciones
y a los extranjeros que lo visitan, porque ese arte ya es arte de ellos. No es un mero querer autoritario, sino un querer comunitario que produce la obra de arte de la cual se tiene pleno dominio, que se expresa en esta confesión, comillas, para que a cualquiera que llegue a visitarnos podamos explicarle lo que significa ese mural, porque es nuestro. En la llamada Edad Media europea, en las catedrales góticas, por ejemplo, el pueblo rememoraba en los retablos, bajo los bajos relieves de los frisos y los vitrales de las ventanas, la historia que todos conocían, en las que el pueblo era educado en sus propias tradiciones. Era la obra de arte que reafirmaba la comunidad en su identidad. Lo mismo acontecía en todos los grandes monumentos históricos de la humanidad. La modernidad arrebató a los pueblos coloniales la capacidad de autoexpresión y en la colonialidad estética se ocultó lo que de propio tenía cada una de ellas y se exaltó la estética pretendidamente mundial, occidental, eurocéntrica. Los zapatistas indican un camino hacia la estética de la liberación, que solo hemos bosquejado, resaltando algunos aspectos de los tantos que habrá que desarrollar para superar el eurocentrismo en boga de las así llamadas historias mundiales de la estética y muchas veces también los tipos de belleza que se enseñan a los jóvenes en las escuelas de bellas artes del mundo colonial. La fetichización de la cultura europea y su estética ha producido así la muerte de otras estéticas que renacen, sin embargo, de entre las cenizas que se han mantenido vivas debajo del fuego colonizador. Habiendo ya expresado lo que aquí escribimos, deseo realizar una última reflexión. Alguien podría objetar, pero no puede soslayarse que haya miembros de una cultura que, viviendo profundamente los gustos, las reglas, la experiencia de su propia estética comunitaria, tienen dones naturales, un oído, una memoria acústica muy por sobre la media, habiéndose dedicado apasionadamente de manera disciplinada en la técnica necesaria, de manera no común, lo que les da un dominio en la ejecución de la obra de su campo, como por ejemplo en el arte musical, o una percepción instantánea y profunda, muy desarrollada para el color, en el primer caso el músico, en el segundo el pintor, el sentido de la perspectiva, la profundidad de los espacios, el uso de la luz y la sombra, y tantos aspectos necesarios para la pintura. Y además, habiendo tenido maestros de gran conocimiento y práctico en su campo estético, lo que permite expresar la belleza arraigada en la de su pueblo, lo que nos hace comprender la intención innegable de Kant en lo que él llama
el genio, pero situado en su caso sin referencia constitutiva a la comunidad como origen de su inspiración. Inspiración que no es sino el avivamiento coyuntural de la aicesis personal, pero también de una aicesis emoción colectiva, cultural, popular. Lo esencial es saber dónde se encuentra el fundamento, en el individuo solipsista o en la comunidad en la que vive y es educado el artista obediencial. Hay entonces dos posturas, o la del genio, que singularmente determina la creación de la obra de arte que se populariza en la comunidad posteriormente, o la de una comunidad histórica en su estado latente pero presente, que sabe oír atentamente esos latidos para otros inaudibles a fin de desarrollar en plenitud una obra que expresa al mismo tiempo la estética comunitaria, pero también la realización novedosa, original, de mayor perfección de lo conocido hasta ese presente por un pueblo. El que al sentir e interpretar está co-representando el sentido común de una manera profunda, que parte y admira la aicesis, la emoción de la comunidad, no puede sino recibir por parte de la comunidad el aprecio, el aplauso del artista singular por su osadía y perfección, siendo consagrado por el mismo pueblo como el mejor y el más coherente miembro en la comprensión y sensibilidad de la estética de la comunidad. De esta manera nace el genio artístico singular, expresión obediencial en un pueblo para llevar la aicesis, la emoción estética y la obra de arte comunitaria a su pleno desarrollo. Chopin, el gran pianista polaco, en su polonesa heroica, un ejemplo eurocéntrico, expresa al pueblo polaco en una coyuntura política profundamente crítica, donde el genio celebra la percepción estética de la comunidad perseguida y sufriente, y la obra de arte nutre a la comunidad para vitalizarla como hiperpotencia estética. La estética no es solamente una potencia estética, o es decir, que puede producir esa vibración y tono de la sensibilidad de la belleza, sino que al mismo tiempo puede ser causa de una acción. Y entonces toca hilos del patriotismo polaco que ha sido ocupado por los rusos y por los alemanes y prácticamente ha desaparecido el Estado polaco. Y en la inexistencia política de Polonia, un artista afirma la nacionalidad polaca en una obra de arte musical que toca las fibras de la sensibilidad del polaco y le hace recordar que la patria
está ahí debajo de la ocupación de extranjeros y entonces se transforma una especie de himno nacional de enorme belleza y dramatismo. El genio nace desde el presupuesto de la estética comunitaria y es su consagración, siendo siempre la sede ontológica y el actor protagónico, el pueblo mismo, como potencia creativa estética. Valga casi al final de esta hipótesis y este curso, volver sobre el paradigma de la liberación, que muy resumidamente podría expresarse así. En un primer momento dado un sistema mundial iniciado en 1492, donde la oposición modernidad-colonialidad es constitutiva de ambos términos de la relación. Modernidad no se comprende sin colonialidad y sin modernidad. La modernidad ha pasado por ser el sistema vigente estético hegemónico, que como el ser parmenídico se afirma ante el no ser, el sur negado desde hace 5 siglos, pero toma ahora conciencia de sí mismo y entra en un estado de rebelión que anuncia el comienzo de una negatividad primero. Niega la estética moderna y comienza un movimiento descolonizador que se cumple en todos los niveles, desde la epistemología estética a las prácticas, a la protesta, a la creación de la obra de arte, en el sentido del Kunst, el arte como creación de lo nuevo, pero al mismo afirmación de la vida oprimida de un pueblo. Sin embargo, y el más necesario, es el tercer momento, que no es puramente negativo, como Chopin, sino positivo, creador, emergiendo una nueva experiencia de la éstesis que se expresa en una revolución al nivel de las obras de arte de todos los campos, superando así el fetichismo de la belleza moderna. Los románticos, siendo eurocéntricos y europeos, expresaron, sin embargo, la crítica de la opresión del pueblo germano y le dieron el ánimo. Y un Fichte escribe entonces el discurso a la nación alemana, pero al mismo tiempo los grandes músicos románticos alemanes son profundamente nacionalistas a partir de la tradición del pueblo. Wagner, en los Nibelungos, vuelve a la tradición ancestral mítica del alemán, que es un movimiento profundamente auténtico. Claro, Hitler lo va a tomar por su lado y va a hacer de eso la mítica del fascismo, pero eso no tiene nada que ver con la importancia realmente de Wagner, lo mismo que del Nietzsche crítico y de la exaltación del arte como creación novedosa. Claro que a su vez cae después en una exaltación de la dominación de los indoeuropeos y eso pues es el segundo Nietzsche que hemos de criticar. Sin embargo, lo más necesario, digo, es el tercer momento, que no es puramente negativo, sino positivo, creador, emergiendo una nueva experiencia de la éstesis. La belleza se muestra ahora como
dije, la realidad misma, pero descubierta como origen de la vida. Pero en este caso, como origen de la vida autónoma y libre de un pueblo. Y entonces la belleza se une al elan político y cultural de un pueblo, poniéndose a la cabeza del proceso de rebelión. Y entonces por eso es creación y se expresa en una revolución al nivel de las obras de artes en todos los campos, superando también propiamente el fetichismo de la belleza moderna e inaugurando la irrupción de diversas estéticas que comienzan a dialogar en un pluriverso transmoderno donde cada cultura estética africana, asiática, latinoamericana, black, negra en Estados Unidos, pobres en Europa, superando el fetichismo de la belleza eurocéntrica, irrumpe diversas estéticas que plantean el pluriverso transmoderno donde cada cultura estética dialoga y aprende de las otras, incluyendo la misma modernidad. No se niega la modernidad, ni Beethoven, pero se la destituye de su pretendida universalidad y como hegemónica se le niega el que sea dominadora de las otras estéticas, ecocidia la muerte de las otras estéticas, una necroestética situada ahora no ya como universal, sino como una particularidad muy desarrollado ciertamente, pero no única ni propia por parte de los otros pueblos. La estética de la liberación piensa esta temática y sabe que el camino hacia una estética futura pluriversal, no universal por imposición de la estética de una sola cultura dominante, significa una sinfonía, una musicalidad articulada de muchas expresiones culturales y musicales en diálogo y que mutuamente aprende una de otras, respetuosa de las distinciones analógicas de cada una, que es distinta a las otras. Y así proponemos, como proclaman los zapatistas en otro horizonte político, otra estética es posible y hay que crearla porque está dada, pero hay que desarrollarla, porque está en el pueblo, hay que hacerla florecer. Y luego, ya para terminar, estudio las relaciones entre el campo estético y los otros campos. Y muestro entonces las mutuas determinaciones, porque la estética va a tocar todos los campos de la existencia humana, la política, la economía, la ética, la ontología, la lógica, pero también la vida cotidiana, la vida familiar, la vida a todos los niveles. Y entonces el campo estético cruza los otros campos. Y eso yo lo represento en un esquema
allá el esquema, el diagrama 3, ahí abajo, que ustedes pueden consultarlo en la obra de las 7 tesis. Quería mostrarles el libro, 7 ensayos sobre la filosofía de la liberación. Y entonces el campo estético va a atravesar primero, como eisesis y como estética natural, una teoría natural de la estética, pero luego, como obra de arte, va a atravesar toda la filosofía y la teoría de la cultura. Y entonces ahí tenemos dos intercepciones. Pero después también la estética va a atravesar no solo el campo teórico, sino los campos prácticos. Y va a atravesar el campo político. Y ahí va a determinar la belleza natural del campo político o la belleza utilizada a los fines de la política de una manera ética o de una manera abusiva y dominadora. En fin, va a haber una cantidad de intersecciones con todos los otros campos y ya he dicho algunas palabras sobre ese tema. Quiero terminar el curso con unas pequeñas reflexiones finales. La última reflexión hacia el futuro de una estética de la liberación. Si la ética juzga la existencia humana desde la pretensión de justicia o injusticia de la vida humana comunitaria, si la política tiene la responsabilidad de gestionar los medios prácticos para la realización de esa vida, si la economía tiende a proveer las mediaciones materiales de esa vida en la producción, reproducción, intercambio y distribución de los bienes para la vida, la estética es la experiencia gozosa de la vida. Los clásicos hablaban de fruición. Fruición significa gozo, significa gustar. Y entonces la estética como experiencia gozosa de la vida es la alegría, la felicidad y la belleza como fin, como supremo modo de existir del viviente humano. Y por eso entonces tocamos acá los límites. Por ello, la muerte no enturbia su acontecer. Y como dice Ludwig Wittgenstein, comillas, la muerte no es un acontecimiento de la vida. Pensamos vida y muerte, pero la muerte no es un acontecimiento, es el fin de la vida. Lo único que existe es la vida. La muerte no es el contrario,
es el fin de la vida. Por lo tanto, no es un acontecimiento, sino la negación de la vida. Y por eso que la estética determina por ser el contenido permanente de la vida como felicidad y alegría de la misma vida mientras se la vive en el presente como eternidad. El vivir el presente es tocar a la eternidad. La eternidad es un presente, cuyo límite es la exaltación de la fruición de la belleza, que yo al mismo tiempo llamaría como lo santo. Lo santo como tal es aquello que no es un medio sino un fin, y es la afirmación de la belleza. En tanto capto la realidad como a la fuente de la vida. No como, dice Wittgenstein, no como la ciencia que contempla cómo las cosas son en el mundo. La ciencia ve cómo las cosas son en el mundo, sino que saborea simple y solamente de que el mundo sea. Y eso le llama Wittgenstein la mística. O es decir, que la estética culmina con la posición de un místico azteca que contempla la naturaleza como sagrada. Nezahualcóyotl, que era rey y que era un sabio, pero era sobre todo un místico. Y entonces el que queda ante el universo, no preguntándose cómo es, sino gustándolo de que simplemente sea. O es decir, enfrentando la realidad y proclamando esa realidad como el origen de mi vida en una fraternidad ontológica. Y esto lo piensa Nezahualcóyotl, pero lo piensa, como ya he dicho, y lo dice Antonio Negri, ese miembro de la ultraizquierda guerrillera italiana que fue preso, en Francisco de Asís, porque Francisco de Asís también vio en el universo las millones de estrellas y galaxias, el esplendor de la realidad misma como origen de la vida. Y esa es la contemplación mística. Y hay que ver que Hegel, al final de la lógica, la gran lógica, y de la pequeña lógica de la enciclopedia, y de la filosofía de la religión, habla de un tal Dayal-ud-Din Rumi, que fue un místico sufí árabe maometano. Y cita Hegel
a este místico en el siguiente texto, contemplando lo más alto, he admirado. Esa admiración sensible es la éisesis de la estética. He admirado en los espacios una sola realidad y contemplando lo más bajo, he admirado en todo la misma realidad. Y el Meister Eckhart y San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, a partir de los místicos musulmanes. Teresa de Ávila era de una familia judía conversa y tenía una mística musulmana, y lo mismo San Juan de la Cruz, y lo mismo Sor Juana Inés de Nepantla. La estética termina por gustar la belleza de la realidad toda. Y en una noche oscura, con ansias de amores inflamada, salió el ánima sosegada, dice Juan de la Cruz. En una noche oscura es la noche de los místicos sufíes musulmanes que impactan la espiritualidad española del siglo XVI. Y entonces la estética termina en la mística. Y después de lo cual, no hay más que pensar. Hemos terminado un sistema. Para Schelling, la estética venía después de la religión y la filosofía, que era la culminación. Para Hegel, la estética era superada en la religión y esta en el saber absoluto. Claro que el saber absoluto, que era para Hegel la filosofía, en realidad era la vida que contemplaba la vida misma. Por lo tanto, era la mística también, como en Schelling. Después de lo cual hay que guardar silencio, dice Wittgenstein, acerca de lo que no se puede hablar. Es necesario guardar silencio y contemplar la belleza del universo. De lo que no se puede hablar hay que guardar silencio, Schweigen. Y ahí termina la filosofía. Por eso que queremos hacer una estética de la liberación para cerrar un sistema filosófico que permanece abierto porque en realidad no es un círculo, sino una espiral. Y una espiral que se amplía, pero es un sistema en forma de espiral. Pero la culminación es la estética. Es acerca de la felicidad. Y la felicidad de una vida plena, lo que nuestros indígenas llaman la vida buena. Y la vida buena es, por último, la contemplación mística. Hemos terminado nuestro curso
Introductorio. Debemos escribir todo esto en un pequeño libro para que la filosofía de la liberación cierre el círculo, o mejor, dé una vuelta a la espiral siguiendo otras vueltas que culminarán con la estética de nuevo. Terminamos por hoy y haremos un Zoom donde habrá un diálogo entre ustedes conmigo a las 5 de la tarde, pero como esta clase ha sido un poco más larga, en realidad vamos a hacerla a las 6. Los espero hasta dentro de un ratito y hablaremos para cerrar este curso en un diálogo. Muchas gracias y hasta la próxima.